Hasta 2022, Rusia era la orgullosa dueña de una de las fuerzas navales más grandes y poderosas del mundo. Claro, muchos de sus cascos se remontaban a la era soviética, pero las capacidades navales de Rusia seguían siendo formidables y temidas por muchos debido a su tamaño y alcance global. Luego, Rusia cometió el error fatal de atacar a Ucrania. Aunque este error le ha costado muy caro a Rusia y a su presidente Vladimir Putin en todos los frentes, político, económico y diplomático, su armada ha sido golpeada particularmente fuerte. Ahora, los activos navales clave de Rusia están fuera de servicio. Los planes de modernización naval del país están estancados. Sus capacidades operativas están gravemente comprometidas. ¿Y lo peor? Rusia está perdiendo barcos a un ritmo alarmante. Pero esto no es lo peor para Rusia. Lo peor es que todo esto está ocurriendo a manos de un país que ni siquiera tiene una flota adecuada. Vaya ironía. ¿Pero cómo exactamente se está quedando Rusia sin barcos? Sigue leyendo para descubrirlo. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Hace apenas 2 años, nadie tenía fe en que Ucrania pudiera plantar cara al poderío militar de Rusia. Sin embargo, aquí estamos, en 2024, y la feroz resistencia de Ucrania ha demostrado que todos los escépticos estaban equivocados. A pesar de pelear muy por encima de su peso, Ucrania ha logrado no solo defender su soberanía, sino también hacer retroceder a las fuerzas rusas, demostrando un valor extraordinario frente a probabilidades abrumadoras. Las fuerzas navales rusas estuvieron entre los desafíos más formidables que enfrentó Ucrania, pero mediante estrategias innovadoras, ingenio y cierta asistencia internacional, Ucrania ha logrado disputar eficazmente la dominancia naval rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Sin embargo, disputar la dominancia naval rusa podría incluso considerarse un eufemismo, dado cómo se están desarrollando las cosas actualmente en el Mar Negro. ¿Quieres una pista? Estos titulares de prensa deberían pintar un cuadro bastante vívido. Ucrania ha roto la supremacía naval de Rusia en el Mar Negro. Ucrania está ganando el frente del Mar Negro de la guerra. Ucrania no tiene marina, pero está machacando a Rusia en el Mar Negro. No pinta bien para Rusia, ¿verdad? Aunque estos titulares bastan para subrayar los notables logros navales de Ucrania en la guerra ruso-ucraniana, un vistazo más de cerca a los hechos que los inspiraron te ayudará a entender en qué lío está Rusia. Hagamos un repaso rápido de todos los buques rusos que las fuerzas ucranianas han logrado destruir o dañar gravemente desde el inicio de la invasión. 22 de marzo de 2022. Un buque ruso de clase Raptor es alcanzado por un misil antitanque guiado ucraniano, lo que hace que esta lancha de patrulla costera de alta velocidad deba ser rápidamente remolcada. 24 de marzo de 2022. Un buque de desembarco de clase Alligator llamado Saratov, atracado en Berdiansk, Ucrania, se incendia. La Marina ucraniana se adjudicó rápidamente la responsabilidad del ataque, informando que se llevó a cabo con misiles balísticos tácticos de corto alcance OTR-21 Tochka. Por su parte, Rusia informó que el barco fue remolcado fuera del área, pero no mencionó detalles sobre la causa del incendio. Curiosamente, la Armada rusa solo tenía 3 de estos buques de la Guerra Fría en servicio activo, por lo que el hecho de que Ucrania lograra golpear a uno de ellos representa un golpe significativo para las capacidades navales de Rusia en la región. En los días siguientes, otros 2 barcos rusos, el Cesar Kunikov y el Novocherkassk, atracados cerca, también huyeron del área en circunstancias similares, fuego y humo envolviendo sus cubiertas. 13 de abril de 2022. El día de una de las mayores victorias de Ucrania en el teatro naval. El día en que el crucero lanzamisiles guiados clase Slava llamado Moskva fue destruido por la Marina ucraniana. ¿Pero qué tiene de especial este barco? Pues era nada menos que el buque insignia de la flota del Mar Negro, el principal activo naval de Rusia en la región. El Moskva lideró el asalto naval durante la invasión de Rusia a Ucrania, desempeñando un papel crucial en el asalto anfibio a la isla de las Serpientes. También se consideraba uno de los buques de guerra más poderosos e icónicos del área, convirtiéndose finalmente en el mayor buque soviético hundido desde la Segunda Guerra Mundial. Y por si no has atado cabos, Moskva lleva el nombre de la capital de Rusia, Moscú, lo que añadió una capa simbólica a su destrucción. El honor de llevar a cabo esta destrucción recayó en 2 misiles antibuque Neptune lanzados desde la costa de Crimea. Primero, una explosión masiva envolvió al Moskva en llamas.
Sin embargo, el barco finalmente se hundió un día después mientras era remolcado, como confirmaron las autoridades rusas. El Moskva se llevó consigo al menos a 18 marineros, y algunos informes afirman que el número de muertos fue significativamente mayor. Los primeros días de mayo de 2022 no trajeron alivio para la Marina rusa. 4 lanchas patrulleras más de clase Raptor fueron eliminadas gracias a los drones Bayraktar TB2 ucranianos. Rusia solo tenía unas 16 de estas lanchas, lo que significa que Ucrania logró acabar con más del 30% de ellas en poco más de un mes. Aunque, para ser justos, 3 de estas lanchas fueron destruidas por completo en el segundo ataque, mientras que la cuarta fue remolcada a Sebastopol para reparaciones. En el mismo ataque, una lancha de asalto de alta velocidad PK-16 se hundió cerca de la isla de las Serpientes, una de las 12 del arsenal naval ruso. 7 de mayo de 2022. Los drones Bayraktar TB2 siguen causando estragos en el Mar Negro. Esta vez, su objetivo fue una embarcación de desembarco clase Serna estacionada en la isla de las Serpientes. 17 de junio de 2022. La corbeta clase Buyaneme llamada Veliki Ustyug, que previamente participó en la invasión de Rusia a Ucrania, es vista siendo remolcada por el río Volga en un estado poco envidiable. Esta corbeta formaba parte del esfuerzo por modernizar la marina rusa, representando una gran mejora de la clase Buyan original construida desde 2004. El buque dañado por Ucrania era uno de los 20 en el arsenal de la Armada rusa. Ese mismo día, 17 de junio, Ucrania informó que había hundido un remolcador de rescate ruso diseñado para remolcar barcos en problemas, suministrar agua y electricidad a otros buques, evacuar personal herido y combatir incendios en el mar. El barco, llamado Vasily Bek, fue alcanzado por 2 misiles Harpoon que Ucrania recibió de Dinamarca. 29 de octubre de 2022. Ucrania vuelve a llover fuego con vehículos aéreos no tripulados, UAV, es decir, drones. Esta vez, los drones golpearon al barreminas clase Nadia Avengolyabats en Sebastopol, dañando este buque de la era soviética usado para la limpieza de minas oceánicas. Pero esto está lejos de ser el mayor golpe de la marina ucraniana ese 29 de octubre. Durante el ataque ucraniano a Sebastopol, la fragata clase Almirante Grigorovich llamada Admiral Makarov fue alcanzada al menos por un dron, deshabilitando supuestamente su radar. ¿Por qué es notable este golpe? Porque estamos hablando del nuevo buque insignia de la flota del Mar Negro tras el hundimiento del Moskva. Además, no olvidemos que este buque también participó en la invasión, lanzando misiles de crucero contra una refinería de petróleo ucraniana y depósitos de combustible en Odessa y aterrorizando a la población local. Aunque la Marina rusa afirmó que el Admiral Makarov sufrió solo daños leves, el buque estuvo fuera de servicio hasta agosto de 2023. Esos son 10 meses en los que una de las fragatas más avanzadas de Rusia estuvo inactiva, una victoria enorme para Ucrania. 4 de agosto de 2023. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y la Marina ucraniana trabajan juntos para dañar un buque de desembarco clase Ropucha cerca del puerto de Novorossiysk, a unas 260 millas al este de Sebastopol. La nave llamada Olenegorsky Gorniak era una de las 15 de la clase Ropucha, la clase de desembarco más importante disponible para la Armada rusa. En el momento del ataque, estaba cedida por la Flota del Norte. Aunque el Olenegorsky Gorniak no se hundió, quedó gravemente dañado. Sin embargo, incluso esto fue suficiente para provocar un cambio en el teatro naval, ya que la Marina ucraniana informó que los barcos rusos abandonaban el puerto y se dispersaban en el Mar Negro. 13 de septiembre de 2023. Ucrania lleva a cabo una incursión nocturna sobre Sebastopol. Los bombarderos tácticos supersónicos y todo tiempo Sukhoi Su-24 ucranianos participaron en esta incursión, atacando un submarino de ataque clase Kilo mejorado, el Rostov-na-Donu, y otro buque de desembarco clase Ropucha llamado Minsk. Las embarcaciones fueron alcanzadas por misiles Storm Shadow, destruyendo visiblemente al Minsk y dañando al Rostov-na-Donu más allá de toda reparación. Aunque el gobierno ruso no parece estar de acuerdo con el irreparable, prometiendo devolver ambos buques al servicio pleno, ciertamente no será fácil, ya que el ataque ucraniano a Sebastopol también dañó gravemente las instalaciones del dique seco en la ciudad, complicando aún más los esfuerzos de Rusia por reparar sus activos navales dañados. Ese mismo día, en el mismo ataque, se hundió una patrullera clase Tunets. 24 de septiembre de 2023. Ucrania vuelve a usar drones navales, dañando el patrullero del proyecto 22160 de la Armada rusa llamado Serga Kotov.
Pero este ataque solo logró dañar el barco. La Marina ucraniana remató el trabajo el 5 de marzo de 2024, cuando los drones marítimos Magura V-5 hundieron al Serga Kotov frente a la costa de Crimea. Este fue el tercer barco notable que Ucrania logró hundir en 2024. Pero no nos adelantemos. No cuando la Marina ucraniana consiguió dañar 2 buques rusos más en 2023. El primero fue el 4 de noviembre de 2023. Las fuerzas ucranianas usaron misiles de crucero para atacar el astillero Salib en Kerch, Crimea. Este ataque dañó una corbeta clase Karakurt de nueva construcción, la Askol, armada con misiles calibre. La corbeta, todavía en pruebas de mar, fue considerada una pérdida total tras el ataque de noviembre. 26 de diciembre de 2023. La Fuerza Aérea de Ucrania lanza misiles de crucero Storm Shadow o Scalp que alcanzan al Novocherkassk, un buque de desembarco clase Ropucha atracado en Feodosia, Crimea. ¿Te suena este nombre? Debería, ya que es el mismo buque de desembarco que fue objetivo en los ataques de marzo de 2022. Entonces, huyó de la escena con daños mínimos. Ahora, si hay que creer los informes ucranianos, el Novocherkassk dejó de existir. El ataque ucraniano aparentemente hizo detonar la munición a bordo del buque, provocando una explosión masiva que, según informes, se cobró la vida de al menos 33 de los 74 tripulantes. Acabar con el Novocherkassk significó obstaculizar significativamente la capacidad de la Armada rusa para seguir invadiendo la costa del Mar Negro de Ucrania, lo que hizo de este ataque una forma triunfal de cerrar 2023. Febrero de 2024 inauguró un nuevo capítulo en el conflicto naval ruso-ucraniano, igualmente devastador para la flota del Mar Negro. 1 de febrero de 2024. Una de las 20 corbetas clase Tarantul, la Ivanovets, se hunde supuestamente en Donuslav, Crimea, cortesía de los drones marítimos Magura V-5. Justo antes de hundirse de popa, el pañol de municiones del barco detonó, provocando una espectacular serie de explosiones. Vaya despedida para la Ivanovets. 14 de febrero de 2024. Ucrania remata otra embarcación que ya había sido dañada en marzo de 2022. El gran buque de desembarco de la clase Ropucha I, César Kunikov, corrió la misma suerte que su compañero Novocherkassk. La única diferencia es que encontró su fin a manos de los drones Magura V-5 y que fuentes rusas realmente confirmaron su hundimiento. Pero dado que Ucrania difundió un video mostrando dicho hundimiento, sería bastante difícil negarlo. Aunque, hablando de Rusia, nada es imposible. Volvamos a las imágenes ucranianas. El video granuloso en blanco y negro muestra a un dron Magura V-5 avanzando increíblemente rápido sobre las olas nocturnas, tanto que parecía una pequeña lancha rápida. En un clásico cuento de David contra Goliat, esta pequeña lancha impacta al coloso de casi 370 pies de eslora, provocando una explosión espectacular. El video termina con el César Kunikov escorándose hacia babor antes de hundirse con aproximadamente 70 tripulantes a bordo. Al día siguiente, se informó que Putin destituyó al comandante de la flota del Mar Negro, el almirante Víktor Sokolov, reemplazándolo por su jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Sergei Pinchuk. El almirante Nikolai Yevmenov, comandante en jefe de la Armada rusa, correría la misma suerte aproximadamente un mes después, siendo reemplazado por el comandante de la Flota del Norte, el almirante Alexandr Moiseev. Ambos movimientos son resultado directo de los espectaculares ataques ucranianos contra la flota del Mar Negro. 23 de marzo de 2024. Un ataque con misiles ucraniano daña al buque de inteligencia de la clase Yuri Ivanov, Ivan Kurs, durante un ataque al puerto de Sebastopol. El mismo buque ya había sido blanco de drones ucranianos en mayo de 2023. 2 ataques contra el mismo barco no fueron casualidad. De hecho, las fuerzas ucranianas han estado cazando abiertamente al Ivan Kurs durante casi un año entre ambos ataques. ¿Por qué? Porque este buque de 4.000 toneladas está equipado con receptores de alerta de radar y otros dispositivos de escucha electrónica que permiten a las fuerzas rusas localizar los radares y misiles de Ucrania desplegados a lo largo de la costa del Mar Negro. Esos mismos radares y misiles se han utilizado para derribar múltiples aviones de combate rusos sobre el Mar Negro y para apuntar a buques de guerra que navegan en él. Así que puedes ver por qué protegerse de este equipo está en el mejor interés de Ucrania. Mientras el Ivan Kurs siga activo, las fuerzas rusas pueden, en esencia, trazar el mapa de las defensas costeras ucranianas y anticipar sus golpes. Dado que el segundo ataque no lo hundió,
solo le causó daños. Es muy probable que Ucrania vuelva a intentarlo pronto contra el Iván Kurs. 21 de abril de 2024. La Comuna, el barco más antiguo en servicio de la Armada rusa, es alcanzado por un misil antibuque en Sebastopol. El alcance de los daños a este buque de salvamento aún se desconoce. 6 de mayo de 2024. Los drones navales Magura V-5 vuelven a la carga. Esta vez, destruyeron una patrullera identificada después como una embarcación de la clase Mangust, valorada en $3 millones, utilizada para búsqueda y rescate y para contrarrestar operaciones subversivas. Cuando sumas todos estos ataques, queda claro por qué hay informes que afirman que las fuerzas ucranianas han dejado fuera de combate un impresionante 25% de los buques rusos en el Mar Negro. Nada mal para un país sin armada, ¿verdad? Incluso hay informes de que los barcos rusos están abandonando por completo el Mar Negro, lo que alimenta la esperanza de que Ucrania pueda recuperar Crimea después de 10 largos años. Según el capitán ucraniano Dmytro Pletenchuk, actualmente solo queda un perdedor buque lanzamisiles en el Mar Negro. Ucrania debe estos resultados increíbles a su audaz e innovadora campaña asimétrica contra un oponente que puede ser más fuerte, pero que evita el riesgo y carece de imaginación. Parece que el país está inventando constantemente nuevas formas de hundir barcos rusos y, evidentemente, le está saliendo bastante bien. ¿Pero Rusia no puede simplemente reemplazar los buques que Ucrania destruye? Al fin y al cabo, el país es famoso por su robusto complejo militar industrial y vastos recursos. Corrección, el país era conocido por esas cosas. Tras la invasión de Ucrania, Rusia quedó plenamente movilizada, política, industrial y militarmente. Esta movilización total ha tenido un gran coste, tanto metafórico como literal. En pocas palabras, la movilización ha agotado recursos que el Kremlin no puede reponer. Y recuerda, hablamos de buques, no de activos desechables. Cada barco requiere una inversión significativa de tiempo y dinero, dos cosas de las que Rusia se está quedando sin. Incluso con equipo militar más sencillo, como proyectiles y munición, las pérdidas superan la nueva producción. Entonces, ¿qué posibilidades tienen realmente los nuevos buques rusos? Si sumas el hecho de que los astilleros rusos actuales se están quedando sin piezas clave de motor, se vuelve evidente que la capacidad de Rusia para reemplazar buques perdidos con nuevos desarrollos es casi inexistente. ¿Y qué hay de reemplazar los buques perdidos con unidades existentes? ¿No podría Rusia simplemente reubicar barcos de otras flotas para sustituir a los perdidos en combate? En teoría, sí. Pero, en la práctica, este plan tiene un gran obstáculo: Turquía. La invasión de Ucrania ha afectado severamente la dinámica en el Mar Negro, dando a Turquía mucho más poder sobre la región. Invocando el artículo 19 de la Convención de Montreux, un acuerdo internacional que rige el paso de buques por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, Turquía cerró sus estrechos al tránsito de buques militares cuya base de origen no esté en el Mar Negro. En otras palabras, ninguna otra flota rusa puede acudir en rescate de la flota del Mar Negro. Funcionarios estadounidenses han elogiado esta medida como una contribución importante a la seguridad de Ucrania. ¿Pero la seguridad de Ucrania es la única razón por la que Turquía optó por esta medida? Absolutamente no. Turquía considera el Mar Negro una región de vital importancia estratégica. Este mar es crucial para la conectividad de los gasoductos de energía que han permitido al país extraer gas natural. Turquía también disfruta del evidente cambio de poder en el Mar Negro, ya que lleva mucho tiempo intentando afirmarse como actor clave en la región. Esta zona también ha sido el principal teatro de competencia entre Rusia y Turquía a lo largo de los años, así que se entiende por qué Turquía saborea los nuevos acontecimientos. Cuantos más buques pierda la flota del Mar Negro rusa, más se erosiona la supremacía naval del país en el área. Por supuesto, que Turquía actúe como una especie de guardián del Mar Negro también complace a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN que ven a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad, la paz y la estabilidad de los aliados en el área euroatlántica. Pero no metamos en el mismo saco a Estados Unidos y Turquía todavía. Aunque Turquía ha suministrado armas a Ucrania y ha apoyado su integridad territorial, notoriamente no se ha sumado a las sanciones contra el régimen ruso. También bloqueó durante bastante tiempo la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN para evitar que la alianza ganara más presencia en la región y, en esencia, cercara a Rusia. Con todo, parece que Turquía aún no desea quemar todos los puentes con Rusia, manteniendo una delicada postura de ni amigo ni enemigo.
Pero es probable que Turquía continúe bloqueando el tránsito de buques de guerra por sus estrechos en el Mar Negro mientras eso beneficie al país, lo que, a todas luces, será por bastante tiempo. Este bloqueo probablemente obligará a Rusia a centrarse en la guerra terrestre contra Ucrania. Sin embargo, al igual que con los buques de la flota del Mar Negro, el reloj también corre en contra de las reservas de medios terrestres rusos. Rusia, el país con más tanques del mundo por amplio margen, ahora parece estarse quedando sin ellos a un ritmo preocupante. Según algunas estimaciones, las fuerzas rusas han perdido casi 3.000 tanques desde el inicio de la invasión. Eso es más de los que la mayoría de países tienen para empezar. Claro, Rusia comenzó la guerra con más de 12.000 unidades, pero esta tasa de pérdida cada vez mayor es simplemente insostenible, especialmente considerando los desafíos que enfrenta el país para reemplazarlas. Para empeorar las cosas, modelos específicos de tanques están siendo diezmados. Por ejemplo, hay informes de que más de 1100 T-72, la punta de lanza de los asaltos acorazados rusos, han sido destruidos desde el inicio de la invasión. Lo mismo ocurre con el T-90, el tanque de combate más moderno disponible para las fuerzas rusas, cuyo número se redujo en más de 100 en apenas 2 años. Decenas de otros tanques han sido dañados, abandonados o capturados, mermando gravemente las capacidades acorazadas de Rusia. Sin embargo, estas capacidades no se ven afectadas únicamente por la pérdida de tanques. Rusia también ha perdido una gran cantidad de vehículos de combate blindados, vehículos de combate de infantería, transportes blindados de personal y piezas de artillería. Aunque circulan muchas cifras, se cree que las fuerzas rusas han perdido al menos 1.500 piezas de artillería y más de 6.000 vehículos blindados. Y eso solo son las pérdidas documentadas. El número total de pérdidas no documentadas probablemente sitúa la cifra muy por encima de 10.000. Dado que el complejo militar ruso solo puede producir unos 600 tanques nuevos y 1.000 vehículos de combate nuevos cada año en condiciones perfectas, está claro que reconstruir sus fuerzas acorazadas desde las cenizas de la guerra será tan imposible como reponer su flota naval. Hay otro factor, quizá más importante, del que Rusia también se está quedando rápidamente sin reservas: tropas. El número de muertos de las fuerzas rusas en Ucrania superó la marca de 50.000 en abril de 2024. Ahora bien, esto puede confundirte, dado que Rusia tiene ahora más soldados que cuando comenzó la invasión, alrededor de un 15% más, de hecho. Esta anomalía tiene que ver con los 300.000 civiles reclutados a finales de 2022. Aunque el número pueda parecer impresionante, la verdad es que esas personas fueron prácticamente empujadas al frente sin el entrenamiento adecuado, enviándolas básicamente a la muerte. Rusia, aparentemente, no tiene otra opción para cometer semejante atrocidad porque, para cuando los reemplazos pudieran estar bien entrenados y equipados, no habría prácticamente a quien reemplazar. Así que Rusia puede tener un número mayor de soldados, pero también tiene un número significativamente mayor de muertos con cada día que pasa. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, ese recuento diario ahora está entre 800 y 1.000 soldados. Haz números y te darás cuenta de que Ucrania podría acabar con más de 200.000 soldados rusos para finales de 2024, lo que ocasionaría daños permanentes, si no el colapso del Kremlin. Además de sus menguantes barcos, armas y tropas, Rusia tiene toda una lista de problemas: liderazgo deficiente, corrupción desenfrenada en el ejército, inteligencia repetidamente errónea, ayuda financiera y militar internacional a Ucrania, superioridad táctica de las fuerzas ucranianas, acciones de la OTAN. Mires donde mires, parece surgir otro problema. Pero si hay algo que la invasión de Ucrania debería habernos enseñado, es que Rusia está dispuesta a llegar muy lejos para demostrar un punto. Y seamos honestos, incluso con capacidades militares menguantes, Rusia sigue siendo superior a Ucrania en casi todos los aspectos. Además, muchos expertos afirman que Rusia nunca se quedará completamente sin equipo militar. En el mejor de los casos, el país no tendrá la capacidad de satisfacer plenamente las demandas de la guerra en un futuro muy cercano. ¿El peor escenario? Rusia encontrará la manera de adaptarse y mejorar su efectividad militar, como lo ha hecho muchas veces antes, y, en sentido figurado, volver de entre los muertos. Recuerda que el país tiene 4 flotas más, la del norte, la del Pacífico, la del Báltico y la flotilla del Caspio, a su disposición. La mera existencia de estas flotas demuestra que la armada rusa está lejos de estar derrotada. Si Turquía llegara a desbloquear el acceso ruso al Mar Negro, el equilibrio de poder en el teatro naval de la guerra ruso-ucraniana podría cambiar al instante.
¿Tú qué opinas? ¿Hay alguna forma de que Rusia salga de la complicada situación en la que se encuentra? ¿O estás convencido de que el país sí se quedará sin equipo militar al ritmo actual? Comparte tus teorías en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal para no perderte nuestros siguientes videos.